Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Esta mañana nuevamente les saludamos afectuosamente. Nos da gusto nuevamente estar con ustedes en este programa, La Voz del Espíritu de Profecía. Gracias al Señor por permitirnos nuevamente levantarnos, prepararnos y estar aquí listos y dispuestos para alabar y glorificar su santo nombre y para escuchar también su palabra. Queremos invitarles y también queremos desearles un feliz sábado, por supuesto, como siempre, que el Señor pueda manifestarse en sus vidas. Y bueno, voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Cariñoso Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias por el privilegio de alabarte y de escuchar tu voz, Señor. Queremos ponernos en tus manos en esta mañana para que tu Espíritu Santo dirija nuestro estudio, Señor, podamos comprender y aceptar el mensaje que tienes para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el capítulo 15, La verdad progresa en Inglaterra, y estamos casi por terminar este capítulo. Voy a tomar tres párrafos anteriores para que podamos tener el contexto. Recuerden, quien no tiene nada de contexto, entonces escuche los videos anteriores para que pueda ir disfrutando lo que hemos estado transmitiendo y compartiendo con ustedes. El contexto, en contestación al aserto de que a la muerte de Cristo quedaron abolidos los preceptos del Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, juntamente con la ley ceremonial. Decía Wesley, note bien, la ley moral contenida en los 10 mandamientos y sancionada por los profetas, Cristo no la abolió. Y claro, la Biblia, usted puede buscar en la Biblia y nunca va a encontrar eso. Al venir al mundo no se propuso suprimir por parte alguna de ella, ni siquiera parte alguna, como algunos dicen, el cuarto mandamiento que habla del sábado, ese no, nada, ni una jota, ni una tilde. Entonces, note bien, al venir al mundo no se propuso suprimir parte alguna de ella. Esta es una ley que jamás puede ser abolida, pues permanece firme como fiel testigo de los cielos. Existía desde el principio del mundo, habiendo sido escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de los hijos de los hombres al salir de la mano del Creador. Porque recuerden, quiero aclarar esta declaración. Al salir de las manos del Creador, cuando Adán y Eva fueron creados perfectos y tenían el carácter de Dios. Es decir, ellos no habían contaminado el carácter, no habían perdido el carácter de Dios. Una vez que pecan, pierden el carácter de Dios. Y el carácter y la ley, escuche bien, la ley, los 10 mandamientos, es el reflejo de su carácter. El carácter de Dios es amor, y recuerden que la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, es una ley de amor a Dios y amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos demuestran amor cuando los obedecemos, cuando los guardamos, demostramos el amor a Dios, y los 6 restantes mandamientos, entonces demostramos el amor a nuestros semejantes. Por eso, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, ya los creó con esa moralidad de los 10 mandamientos ahí en sus corazones, porque reflejaban el carácter de Dios. Cuando pecan, entonces pierden el carácter de Dios. Pero en estos momentos, cuando nosotros aceptamos al Señor, entramos en un doble proceso de justificación y santificación. Y a través de la santificación, escuche bien, el Señor está regenerando nuestro carácter. Nuevamente está implantando, escribiendo su santa ley en nuestro carácter. Así que eso es bien claro. Por eso dice, voy a repetir, existía en el principio, hablando de los 10 mandamientos del mundo, habiendo sido escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de todos los hijos de los hombres al salir de la mano del Creador. Y no obstante estar ahora borradas en gran manera por el pecado, las letras tiempo atrás escritas por el dedo de Dios
no pueden serlo del todo mientras tengamos conciencia alguna del bien y del mal. Cada parte de esta ley ha de seguir en vigor para toda la humanidad y por todos los siglos, porque no depende de ninguna consideración del tiempo, el lugar, ni de ninguna otra circunstancia sujeta o alteración, sino que depende de la naturaleza de Dios mismo, de la del hombre y de la invariable relación que existe entre uno y otros. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sin duda quiere que el Señor dar a entender en este pasaje, según se coliga con el contexto, por el contexto, que vino a establecerla, en su plenitud, a despecho de cómo puedan interpretarla los hombres, que vino a aclarar plenamente lo que en ella debiera haber de oscuro. Vino para poner de manifiesto la verdad y la importancia de cada una de sus partes, para demostrar la longitud y la anchura y la medida exacta de cada mandamiento de la ley que la ley contiene, y al mismo tiempo la altura y la profundidad, la inapreciable pureza y la espiritualidad de ella en todas sus secciones. Wesley demostró, ahora vamos a entrar al nuevo contenido. Wesley demostró la perfecta armonía que existe entre la ley y el evangelio. Existe pues entre la ley y el evangelio la relación más estrecha que se pueda concebir. Por una parte, la ley nos abre continuamente paso hacia el evangelio y nos lo enseña. Y por otra, el evangelio nos lleva constantemente a un cumplimiento exacto de la ley. Eso es lo que estamos estudiando realmente en la lección de escuela sabática, aunque considero que muchos no captaron ni entendieron lo que estaban estudiando. Voy a repetir. Wesley demostró la perfecta armonía. Bueno, este párrafo ya lo estudiamos en el sábado pasado. No, todavía no entramos al nuevo contenido. Note bien. Wesley demostró la perfecta armonía que existe entre la ley y el evangelio. Existe, pues, entre la ley y el evangelio la relación más estrecha que se pueda concebir. Por una parte, la ley nos abre continuamente paso hacia el evangelio y nos lo señala, y por otra, el evangelio nos lleva constantemente a un cumplimiento exacto de la ley. La ley, por ejemplo, nos exige que amemos a Dios y a nuestro prójimo, lo que acabamos de decir hace un momento y lo que hemos estado diciendo en las lecciones de escuela sabática. Y que seamos mansos y humildes y santos. Nos sentimos incapaces de estas cosas, y aún más sabemos que a los hombres esto es imposible. Pero vemos una promesa de Dios de darnos ese amor y hacernos humildes y mansos y santos. Mansos y santos. Nos acogemos a este evangelio y a estas alegres nuevas. Se nos da conforme a nuestra fe, y la justicia de la ley se cumple en nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, eso ya lo habíamos estudiado el sábado pasado. Ahora vamos a entrar sí al nuevo material. Entre los más acérrimos enemigos del evangelio de Cristo, dijo Wesley, se encuentran aquellos que juzgan la ley misma abierta y explícitamente y hablan mal de ella, que enseñan a los hombres a quebrantar, es decir, a disolver, a anular la obligación que impone, no solo, es decir, a rebelarse en contra de la obediencia de la ley de Dios. No solo uno de los mandamientos de la ley, ya sea el menor o el mayor, sino todos ellos de una vez. Es decir, enseñan a rechazar totalmente la ley de Dios. La más sorprendente de todas las circunstancias que acompañan a este terrible engaño consiste en que los que se entregan a él creen que realmente honran a Cristo cuando anulan su ley y que ensalzan su carácter mientras que destruyen su doctrina. Sí, le honran como le honró Judas cuando le dijo, salve maestro, y le besó. Y él podría decir también a cada uno de ellos,
con un beso entregas al Hijo del Hombre, no es otra cosa que entregarle con un beso y hablar de su sangre y despojarle al mismo tiempo de su corona. Despreciar una parte, note bien, de sus preceptos con el pretexto de hacer progresar su evangelio. Y en verdad nadie puede eludir el cargo. Si predica por la fe de una manera que directa o indirectamente haga caso omiso, lo escuche bien, de algún aspecto de la obediencia, si predica a Cristo de un modo que anule o debilite en algo a el más pequeño de los mandamientos de Dios, entonces ahí está anulando la ley de Dios cuando nosotros estamos predicando o dando la impresión de que la santa ley, siquiera, ahora, note bien, aún solo dando la impresión de que la santa ley de Dios ha quedado anulada, no tiene vigencia. Entonces, nosotros estamos predicando mal, estamos en contra de la ley de Dios. Y a los que insisten en que la predicación del evangelio satisface todas las exigencias de la ley, Wesley replicaba: lo negamos rotundamente, no satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado, despertar a los que duermen aún al borde del infierno. El apóstol Pablo dijo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y mientras no esté el hombre completamente convencido de su pecado, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Esto es totalmente lógico, note bien. Si quitamos la ley, pues ya no hay pecado, y entonces si no hay pecado, ¿qué? Ya no hay nada. Es ilógico. Como lo dijo nuestro Señor, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es, por lo tanto, absurdo ofrecerle médico al que está sano, o que cuando menos cree aceptarlo. Primeramente tenéis que convencerle de que está enfermo, de otro modo no os agradecerá la molestia de que por él os dais. Es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido quebrantado todavía. De modo que al predicar el evangelio de la gracia de Dios, Wesley, como su maestro, procuraba engrandecer la ley y hacerla honorable. Hizo fielmente la obra que Dios le encomendara, y gloriosos fueron los resultados de la fe, que le fue dado contemplar. Hacia el fin de su larga vida, de más de 80 años, de los cuales consagró más de medio siglo a su ministerio itinerante, sus fieles adherentes sumaban más de 500,000 de almas. Pero las multitudes que por medio de sus trabajos fueron rescatadas de la ruina y de la degradación del pecado y elevadas a un nivel más alto de pureza y santidad, y el número de los que por medio de su enseñanza han alcanzado una experiencia más profunda y más rica, nunca se conocerán hasta que toda la familia de los redimidos sea reunida en el reino de Dios. La vida de Wesley encierra una lección de incalculable valor para cada cristiano. Ojalá que la fe y la humildad, el celo incansable, la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Cristo se reflejen en sus iglesias hoy. Esta fue la maravillosa experiencia de Juan Wesley al promover la reforma protestante en Inglaterra. Así que, bueno, ha sido interesante estudiar ese capítulo 15, cómo fue la reforma avanzando en Inglaterra. Ahora vamos a comenzar a estudiar el capítulo 16 del conflicto de los siglos, la Biblia y la Revolución Francesa. Este es un capítulo bastante interesante que tiene connotación profética con algún mensaje ahí en el Apocalipsis. Es interesante notar cómo la mentalidad de la gente respecto a la Biblia era totalmente errónea, porque el sistema papal
había hablado en nombre de la Biblia lo que la Biblia no enseñaba. Por eso yo siempre insisto bastante, soy muy enfático al respecto. No debemos enseñar lo que la Biblia no dice, y muchas veces nosotros pretendemos enseñar lo que la Biblia no dice, y cuando personalmente soy testigo de que se está enseñando, de que se está diciendo en nombre de la Biblia lo que la Biblia no está enseñando, no está declarando, entonces nos levantamos y dejamos bien clara la situación. Vamos a comenzar a estudiar este pasaje, este capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. En el siglo XVI, la Reforma, presentando a los pueblos la Biblia abierta, procuró entrar en todos los países de Europa. Algunas naciones le dieron la bienvenida como a mensajera del cielo, En otros países el papado consiguió hasta cierto punto cerrarle la entrada a la luz del conocimiento de la Biblia. Estaba en contra de la Biblia, en contra del mensaje bíblico, porque sabía que ahí está contenida la verdad. Con sus influencias ennoblecedoras quedó excluida casi por completo. Esto fue la obra del sistema papal. Hubo un país donde, aunque la luz logró penetrar, las tinieblas no permitieron apreciarla. Durante siglos, la verdad y el error se disputaron el predominio. Triunfó al fin el mal y la verdad divina fue desechada. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es terrible esta situación. Ya en alguna lección de escuela sabática enfatizamos esto. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Note bien, el mundo amó más las tinieblas que la luz. Es decir, rechazó la Biblia y aceptó las mentiras del enemigo. Como le sucedió a Eva, rechazó la verdad de Dios, dudó lo que Dios dijo, creyó finalmente lo que dijo la serpiente y tuvo a Dios como mentiroso. Aquella nación que tuvo que cosechar los resultados del mal que ella misma se había escogido. ¿Qué nación será? Ahorita vamos a ver, ya lo dijimos en el título del capítulo. El freno del Espíritu de Dios le fue quitado al pueblo que había despreciado el don de su gracia. Se permitió al mal que llegase a su madurez y todo el mundo pudo palpar las consecuencias de este rechazamiento voluntario de la luz. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia, note bien, esta nación Francia. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución Francesa, y eso lo avala el libro del Apocalipsis. Esta terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Es decir, rechazó la Biblia, impidió que la Biblia, prohibió que la Biblia fuese estudiada. Por lo tanto, aquí van a ver las terribles consecuencias. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal, y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Note bien, he dicho, el sistema papal habló como si estuviera hablando a nombre de la Biblia. Así que la gente odiaba la Biblia, detestaba la Biblia, no quería saber nada de la Biblia. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado. El revelador, es decir, hablando de Juan el teólogo. Dijo el ángel del Señor: hollarán, es decir, pisarán la santa ciudad 42 meses, y daré autoridad a mis 2 testigos, note bien, los cuales, aquí está hablando del Apocalipsis, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de saco, y cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos
y prevalecerá contra ellos y los matará, y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza, note bien, de la gran ciudad que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto. Vamos a ver a qué se refiere, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Note bien, hay que entender todo esto. Está hablando aquí de manera simbólica. Y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Y después de los 30 días y medio, y después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Esto los encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versos del 2 al 11. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, es decir, 42 meses, 1260 días, es lo mismo. O 3 años y medio, o tiempos y la mitad de un tiempo, también es exactamente lo mismo. O sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Es el periodo en que el sistema papal iba a dominar, iba a prevalecer. El momento, los años más oscuros de la humanidad, del mundo. Entonces, repito, los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. 1260 años del dominio temporal del Papa. Permítanme tantito, esto se cerró de manera sorpresiva. Ok, dice, los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el 538 después de Cristo y debían terminar en 1798. Ahí está calculado ya dónde inician esos 1260 años o 42 meses y dónde terminan, en el 538 al 1798, y era la supremacía papal, es decir, el sistema papal habría de estar imponiendo su autoridad arbitrariamente, habría de estar enseñando sus malas doctrinas, es decir, el vino de la fornicación de la que habla Babilonia, había de estar embriagando al mundo con el vino de las falsas enseñanzas, doctrinas. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el desierto. Esto es historia, algunos ya lo conocen. A pesar de haberse elegido un nuevo papa, al poco tiempo la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. La persecución contra la iglesia no continuó durante los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan terribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho, escuchen bien, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí quiero hacer un paréntesis también, porque mucha gente dice, ay, es que el Señor está haciendo más chiquitos los días. No. Aquí se está refiriendo específicamente a este tiempo, a este lapso de los 1260 días. Entonces, sigue diciendo, la lámpara a mis pies es su palabra. Debido a la influencia y a los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año de 1798. Es decir, estos de acortar los días
quiere decir que esa persecución terrible, la más grande que el sistema papal haya hecho en contra del pueblo de Dios, termina un poquito antes de lo que estaba previsto en la profecía, pero no es que el Señor se haya equivocado o no es que el cálculo esté equivocado, sino por misericordia y amor a su pueblo, el Señor permite que poco antes termine esta persecución. Y acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante, estos son los dos olivos o los dos candeleros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y la luz en mi camino. Estos dos testigos representan, escuchen bien, la escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo. Dos testigos, por eso dice la Biblia que son dos testigos, es decir, refiriéndose al Antiguo y al Nuevo Testamento. Ambos son testimonios. ¿Por qué son testigos? Porque son testimonio importante del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ahorita voy a hacer un comentario. Ambos testifican acerca del plan de salvación. Los símbolos de los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho en los símbolos de la profecía. Es decir, en el Antiguo Testamento encontramos bastantes profecías que hablan de la venida del Mesías, la primera venida de Cristo Jesús. Y ya en el Nuevo Testamento se ratifica y se habla de que Jesús efectivamente ha venido, que el Mesías ha llegado. Ahora, yo quiero mencionar aquí, estos testigos son dos testigos. ¿Por qué son dos testigos? ¿O por qué son testigos? Porque dan testimonio. Entonces, quiero que escuchen bien lo siguiente, porque muchos hermanos malinterpretan el pasaje de San Mateo 24:14. ¿Qué dice San Mateo 24:14? Lo conocen de memoria, pero lo interpretan mal. Escuchen bien. San Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, escuchen bien. Algunos hermanos dicen, el evangelio tiene que ser predicado por testimonio, dicen, y cambian la expresión. Por eso digo yo, no hay que enseñar lo que la Biblia no enseña. Dicen ellos, y será predicado este evangelio del reino por testimonio. Dicen los hermanitos que cambian ahí todo, y no es así. No dice así en el original, dice para testimonio. Es decir, sí tenemos nosotros que dar buen testimonio, eso siempre lo tenemos que hacer, pero ahí no está hablando de nuestro testimonio, ahí está hablando de que la predicación que se hizo es un testimonio para que la gente después no diga, ay, es que yo no escuché. No, si escuchaste, porque hay testimonio de que se te predicó, pero que rechazaste el mensaje evangélico que se te presentó. Entonces, en ese sentido, la Biblia es un testigo. Nadie va a decir, ay, es que yo no conocí la Biblia, yo no tuve la oportunidad de tener contacto con la Biblia. No, claro que sí, porque ahí está el testimonio. Ellos son dos testimonios bien claros de que llegaron y alumbraron tu vida, pero que tú quisiste rechazarla, o que tú solamente tomaste parte de lo que te convenía, te gustaba, y que lo demás lo rechazaste. El mensaje principal lo rechazaste. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí, y en el próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud, vamos a seguir y vamos a continuar con la bendición de Dios. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por dejarnos estudiar. Gracias por manifestarte en nuestra vida. Gracias, Señor, por presentarnos tu palabra con toda claridad. Y te rogamos, Señor, que al entrar a este nuevo estudio, Señor, tu Espíritu Santo nos dirija y que podamos comprender, Señor, que este mensaje puede llegar a aquellas mentes que están engañadas, Señor, que están mal enseñadas, que han recibido distorsionado el mensaje, Señor, y que este mensaje pueda ser claro a sus mentes, lo puedan aceptar, Señor, y puedan retomar o tomar el camino verdadero. Te lo rogamos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, que Dios me los bendiga y ayúdenos a compartir este mensaje. Ayúdenos a alumbrar el mundo con este mensaje. Que pasen un feliz sábado, que Dios les bendiga. ¿No quiere cerrar?